Ahí nos encontramos con Sandra Ruiz Díaz. Sandra, buen día, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a ustedes. Muy buenos días. La verdad que un privilegio, un placer, incluso haber estado compartiendo un rato del viaje con Daniel. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sandra, bueno, esta tarea que tiene que ver también con un gran apoyo del Fondo Nacional de las Artes, vos estás muy relacionada con las artes en general, pero tiene una, te diría, hasta una pasión humanitaria de recuperar lo que ha sido la vida y la historia de las mujeres rurales de Tierra del Fuego, ¿verdad? Exactamente. La verdad que empezó... a ver, hago un poquito de historia como para contextualizar y aprovecho para decir también que hasta el momento hay un montón de datos relevados y la intención de esto es poder ordenarlos históricamente. Pero esto, yo hace 30 años que vivo en Tierra del Fuego y la verdad que uno nunca deja de ser turista en Tierra del Fuego, entre el paisaje, entre su gente, entre lo cambiante que es todo esto, uno siempre se sorprende, no pierde esa sorpresa. Y una de las improntas fuertes que tiene este lugar es que hay una cultura ancestral que nos antecedió, que si bien son cuatro, ¿no? Segnan, Pauya, Lacalufes y Yaganes. Bueno, la puerta de entrada por tierra a Tierra del Fuego se da por Río Grande, por la ciudad de Río Grande, la ahora centenaria ciudad de Río Grande, ¿no? Donde habitaban y aún hoy siguen habitando familias pertenecientes a la cultura Segna, ¿no? Entonces, en función de esa búsqueda, de este saber un poco más con el correr de los años, encontré fundamentalmente eso, ¿no? Que había labores llevadas adelante por mujeres rurales y que la verdad que no estaban escritas. Y cuando digo que no estaban escritas es porque esta historia abarca 4 generaciones de mujeres rurales, las que empezaron a habitar estas tierras en convivencia en algunos sectores con la cultura Segnan y las que hoy en día siguen llevando adelante el trabajo de las estancias. Yo siempre digo que cuando uno identifica que hay un blanco en la historia es porque algo tiene que hacer, por lo menos en un primer momento, o impulsar a que otros lo hagan. Entonces, bueno, así empezó mi labor, ¿no? Claro. Detecté ese blanco y dije, bueno, me voy a poner en contacto con ellas para ver cómo fue esta vida, ¿no? Esta vida que aún hoy en esta latitud y si hablamos en estancias que están a 40, 50, 60 kilómetros de lo que tiene que ver con la ciudad o 40, 50 kilómetros del asfalto, sigue siendo dura, ¿no? Entonces, bueno, la idea es empezar a recapitular todas esas historias. Sandra, uno ha leído, uno cree, uno supone que las mujeres de los pueblos originarios de Tierra del Fuego tenían mucha relación con el agua, con la navegación, mientras que las mujeres que llegaron luego en las estancias tienen más relación con la tierra y con la producción. ¿Esto es así? Sí, es así, digamos, es así, desde el punto de vista histórico y geográfico, es así. Lo que también es que en una primera instancia hubo una convivencia, si se lo puede llamar de alguna manera, de esos dos saberes o del saber ancestral y el desconocimiento o por ahí el conocimiento que se traía desde otros lugares, porque no nos olvidemos que Tierra del Fuego no es solamente Argentina, Tierra del Fuego es argentino-chilena. Exactamente. Uno habla desde nuestro país y cuando habla de Tierra del Fuego referencia a Río Grande, Tolwyn, Ushuaia, Puerto Almanza, pero en realidad Tierra del Fuego es argentino-chilena y hay mucho saber que se trae desde la zona chilena hacia lo que tiene que ver con la zona argentina. ¿Por qué? Porque las primeras estancias se establecieron en la zona chilena. Entonces, bueno, ese saber se trae y se comparte, ¿no? Pero sí, es así, eso es así. Y fundamentalmente, lo que tiene que ver con este trabajo en particular, a mí lo que más me interesaba y me interesa, que es del lugar, digamos, del cual no me corro y por eso valoro el aporte del Fondo Nacional de las Artes para que este proyecto que yo lo presento como recuperación del patrimonio cultural intangible,
ellos lo hayan tomado como valioso. ¿Por qué? Porque esto va a ser el testimonio de ellas, o el testimonio, o sea, de ellas en esta cuarta generación, de sus madres y de abuelas y de bisabuelas, en función de cuanto más atrás nos vayamos a la historia. O sea, esto no va a tener una interpretación mía de lo que pudo haber sido, de lo que pudo haber pasado, sino que son historias contadas en primera persona, y en el caso de no tener, por ejemplo, la posibilidad de hablar con personas fallecidas, tenemos cartas, tenemos testimonios, tenemos fotos, hay videos, incluso registros de videos que realmente hacen muy rico este trabajo. Sandra, además es sumamente valioso, antes que desaparezcan, recuperar estos testimonios en primera persona, porque ahí está la confluencia, la investigación de, por ejemplo, la gente del CADIC, que tiene que ver con la ciencia, la investigación de historiadores e historiadoras, bueno, tanto que se ha escrito, tanto que se ha investigado, y también no perder lo que ha sido la comunicación oral, familiar, de generación en generación, para recuperar esta historia. Yo recuerdo en algún momento haber hablado con alguien del CADIC que me contaba, por ejemplo, la leyenda de las mujeres yaganes, lo que pensaban los hombres de las mujeres yaganes, que se juntaban alrededor del fuego y en determinado momento alguna de las mujeres emanaba sangre de entre sus piernas. Y la creencia de los hombres era que las mujeres, cuando se enojaban, se comían a los seres humanos, se comían a los hombres, le tenían muchísimo temor, tenían un gran poder las mujeres yaganes, nos contaba este historiador del CADIC. Pero eso tiene que ver con los pueblos originarios. El rescate y el testimonio tuyo tiene que ver, por ejemplo, con la dureza del clima, de la geografía en las estancias en Tierra del Fuego. ¿Qué testimonios conseguiste por allí? Mira, te voy a compartir dos cosas que para mí son fundacionales en esto. Yo, antes de empezar a hacer este trabajo, obviamente busqué dentro de los textos que ya están escritos y empecé a buscar, obviamente como hacemos todos, empecé a googlear, y lo primero que pongo en el buscador, después de haber leído algunas cosas y de haber releído textos que formaron parte de esa primera biblioteca cuando uno llega a Tierra del Fuego, pongo mujeres rurales en Tierra del Fuego y me encuentro con determinadas cuestiones que las agrupan dentro de las mujeres rurales de Patagonia. Bueno, sigo andando. Decididamente no encontré algo hablado en primera persona, siempre hablado en primera persona. Claro. Y me encuentro con un diferencial. Si bien las mujeres rurales de Patagonia, vamos a achicar un poquito más el mapa, si bien las mujeres rurales de Patagonia tienen comunes denominadores, que pueden ser el clima, que pueden ser la geografía, que pueden ser... Hay un mojón fundacional en las mujeres rurales de Tierra del Fuego, fundamentalmente en las mujeres de Río Grande, que tiene que ver con Malvinas. Ninguna otra mujer dentro de lo que tiene que ver con el mapa patagónico, en función de lo que yo he encontrado hasta ahora en testimonios en primera persona, ha vivido lo que tiene que ver con Malvinas como lo han vivido estas mujeres. Te cuento dos cosas. Río Grande es la capital nacional de la vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas. Así o sea que es. tenemos la capital nacional, ¿sí? Y cada 2 de abril se conmemora esa fecha. Pero previo a ese 2 de abril, la ciudad vivió en una etapa de oscurecimiento horario, donde abril, estamos entrando ya estamos en otoño, entrando al invierno, nos encontramos con periodos de luz bastante cortos. Los caminos no eran los mismos que son ahora, y de repente, para llevar a los chicos a la escuela, a la ciudad de Río Grande, de las estancias, muchas veces se volvía de noche y las mujeres pasaban por 5 retenes. En espacio horario de oscuridad pasaban por 5 retenes y solamente traían a sus hijos de las escuelas. Esa vivencia de esos 5 retenes, de chicos de Corrientes, de chicos del Chaco,
donde ellas mismas por ahí iban a buscar a sus hijos y llevaban termos con café para dejarles a los chicos en esos retenes. Esas vivencias yo creo que no se vivió, en otra parte de la Patagonia, achicando un poquito el mapa. Y por Además, otro lado, dentro de los testimonios recabados, varias de ellas me cuentan, dos en particular, que por ejemplo, previo al 2 de abril, donde se conmemora en Río Grande la gesta de Malvinas, la vigilia, donde se hace el acto de la vigilia, mucho antes vienen veteranos o excombatientes del resto del país. Y en ese venir antes y reencontrarse con sus compañeros, visitan las estancias, fundamentalmente José Menéndez, donde ellos estuvieron refugiados y apostados en todo lo que tiene que ver con estos periodos previos a las maniobras, ¿no?, de Malvinas. O sea que, y vienen con sus hijos, y vienen con su familia a mostrarles el lugar donde ellos estuvieron en estas estancias. O sea que yo he buscado historias en otros lugares de la Patagonia y no he encontrado hitos como este. Y me parece que poner esto sin ningún tipo de animosidad, sin ningún tipo de intención, sino simplemente contarlo, forma parte del patrimonio inmaterial de la ciudad de Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego y de la República Argentina. absolutamente, Sandra, y podríamos agregar en Río Grande la presencia allí desde hace muchos años de una mujer de la guerra, una enfermera de Puerto Belgrano, Mónica Exacto. Moyano, casada también con un enfermero sobreviviente del crucero General Belgrano. Viven allí en Río Grande, estuvimos charlando en su momento con ella. Exacto. Las mujeres de la guerra, otras de las mujeres invisibilizadas en la historia oficial, ¿no? Y Sandra, Exacto. ¿qué testimonios has conseguido en las estancias o de gente que vivió en las estancias en Tierra del Fuego? Hay ahora presencia amenazante de perros silvestres o asilvestrados, eso también lo hemos hablado. Exactamente. Pero ¿cómo ha sido la mujer que estaba relacionada con la producción lanera, por ejemplo? Bueno, mira, ese es el segundo cambio radical que tiene que ver, o el distintivo que tiene que ver con estas mujeres. Porque uno piensa en mujeres rurales o mujeres de estancias, si queremos, digamos, contextualizarlo en un panorama un poco más pequeño, y piensa en la mujer de puertas adentro. Para mí, todas las que he entrevistado hasta ahora, todas las mujeres rurales con las cuales hemos tenido contacto, tienen dos particularidades. La primera es que cuando estoy con ellas me dicen, pero ¿yo qué hice? Si yo no soy maestra, yo no soy enfermera, yo no hice nada. Y cuando empiezo a preguntar y ellas empiezan a escuchar y empiezan a ver, y empezamos a ver fotos a la distancia, fotos en las cuales yo tengo una connotación emotiva totalmente diferente a las de ellas, empiezan a ver la diferencia de labor entre lo que ellas pusieron como mujeres en esos trabajos rurales. Y mi pregunta siempre es, bueno, ¿qué hubiese pasado con esto si hubiese estado un hombre a cargo, ¿no? Eso es lo que las pone a ellas en ese primer lugar. Y la verdad que ninguna de ellas se siente invisibilizada. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que han hecho y hacen, lo hacen con tanto amor, con tanta convicción, con tanta decisión, porque muchas de ellas llevan adelante las estancias porque falleció su padre y decidieron llevar adelante una estancia, porque falleció su marido y decidió llevar adelante una estancia. O sea, no hay una imposición, sino que hay una decisión. Y esa decisión la han llevado adelante con tanto amor, con tanta cuestión femenina, si se quiere, ¿no? Porque, por ejemplo, un común denominador en las estancias es el alcohol. Y es totalmente diferente como ellas han llevado adelante el tema del alcohol en cuadrillas de hombres, tener que dirigir cuadrillas de hombres y tratar de revertir dentro de sus posibilidades eso como lo hubiese hecho por ahí un hombre. Ellas, digo, hablo en plural para no dar nombres en particular porque todavía hay mucho para ordenar en la historia, pero la mayoría se reconoce con esto. Son mujeres que después de haber pagado el sueldo, esperar un día y medio, ir al pueblo y traer a todos los peones en el auto, en el estado que estaban, dejarlos en sus casas, bajarle los bolsos con botellas y esconderlos
para que no sigan, digamos, para que no sigan adelante con el tema del alcohol, son trabajos que tienen que ver con una condición femenina absolutamente, tienen que ver con esta cuestión de ver al otro como ser humano y entenderlo dentro de lo que tiene que ver con esta particularidad del clima, de la soledad, de tanta noche, de cuestiones realmente de necesidad de un cuerpo puesto en llevar adelante las actividades rurales, ¿no? Eso es fundamental. Y lo que tiene que ver con los perros, la verdad que fue y sigue siendo un flagelo en lo que tiene que ver con la zona sur de la zona norte, ¿sí? Lo que tiene que ver más con Río Grande pegado a Tolwyn, ¿no? Estas dos ciudades rurales que tenemos. ¿Por qué? Porque hablando con ellas dice, mira Sandra, a nosotros el tema de los perros nos cambió la vida, nos cambió la dinámica, la idiosincrasia de una vida rural. Y una de ellas me dice, Sandra, es muy simple, un capón te pisa, te pisa, una vaca te pisa, te rompe 3 dedos. Y lo que ellas antes hacían caminando o a caballo ya no lo pueden hacer del mismo modo, porque no es lo mismo un capón que una vaca o un toro. Entonces, bueno, les cambió la vida y la verdad que no solo eso, hay una ruptura en su rutina, en su modo de llevar adelante estas prácticas que en este momento se hace totalmente difícil y es un tema aún sin resolver, el tema de los perros asilvestrados. Sandra Ruiz Díaz, la verdad que va a ser impresionante este trabajo cuando lo culmines, cuando se publique, cuando podamos tener un acceso. Este es un adelanto, un estar con vos ahí en Ushuaia para poder estar al tanto justamente de este trabajo que estás realizando. Es para destacar tu trabajo, el apoyo que estás teniendo del Fondo Nacional de las Artes. Volveremos allí para hablar de la Fundación, Sandra, y de tantos temas que podemos hablar allí con vos. ¿Te parece? Me parece fantástico y no quiero dejar de remarcar esto porque, digamos, forma parte también de esta particularidad de mujer rural. Hay una mujer que se llamaba, Herminia Vera Iosque Acán, que es la madre de Margarita Maldonado. Margarita Maldonado es perteneciente a la cultura segna y transmisora cultural de la cultura segna. Bueno, Herminia Vera nació en Estancia Viamonte y vivió al igual que otras familias segnan dentro de la misma estancia. ¿Por qué remarco esto dentro de las otras particularidades y diferencias? Porque me es indispensable que ellas en primera persona, como es el caso de Margarita Maldonado, cuenten esta convivencia que vos hablabas al principio del agua, la tierra y las diferentes culturas. Bueno, y eso va a estar de manifiesto también en la voz de Margarita Maldonado hablando de su madre, de Herminia Vera. O sea que desde ya, muchísimas gracias por la posibilidad de transmitir esto que está en proceso, que son las voces de ellas, pero que la verdad que me llena de placer poder dejar este legado en lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y material, ya te digo, de la ciudad, de la provincia y del país. Así que seguimos en contacto, será un placer compartir con ustedes el material. Sandra, me quedaría charlando toda la mañana ahí en Ushuaia, te lo puedo asegurar, pero me tengo que volver aquí a Neuquén a seguir con el programa. Te agradezco mucho, volveremos a la capital de la provincia de Tierra del Fuego, volveremos a esa zona, como hemos hecho tantas veces, para hablar de ciencia, de turismo, de historia, de geografía. Nos apasiona la mirada patagónica que podemos incorporar a esta hora de la mañana.